Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Y bueno, pues nuevamente, como pueden observar, Charlie todavía no aparece, pero ya no tarda. Créanme que pronto regresará a las canchas para poder conducir este podcast como lo veníamos haciendo en los últimos meses. Y bueno, pues después de un rato de no regresar a este país, ya teníamos un ratito de no entrevistar a alguien de Perú, pues tengo el gusto de volver a regresar. Yo había dicho que una de las comidas que más me encanta son las de Perú, pues esas famosas chifas y la combinación que tienen ellos asiático con comida peruana. La verdad, es una de las comidas más increíbles. Si tienen oportunidad de ir a un restaurante peruano, háganlo, la verdad no se van a arrepentir. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que por más obvio que pareciera, no lo hemos hablado, ¿eh? La verdad es que es algo que nos tardamos en hablar. Yo creo que debimos de haberlo hablado ya hace un buen rato, porque definitivamente creo que este tema tiene mucho que ver con la arquitectura empresarial. Y de hecho, el invitado del día de hoy tiene mucha experiencia. Permítanme primero leerles brevemente una pequeña reseña profesional de él y luego lo presento. Bueno, pues él es un profesionista con más de 15 años de experiencia, especializado en temas de arquitectura empresarial, automatización de procesos, inteligencia de negocio y gestión de proyectos. Además, ha liderado la iniciativa de diseño y despliegue de la nueva plataforma digital de procesos, lo cual es una pieza clave en el cambio hacia la automatización y digitalización de los procesos de una organización. El día de hoy tengo el placer de estar con Carlos Chávez. Carlos, pues como leí, es un experto en automatización y arquitectura empresarial. Definitivamente son dos prácticas que yo creo que van de la mano, se complementan. Carlos, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, me gustaría, antes de entrar en materia y leer un poco más o aprender un poco más de estos dos temas, me gustaría preguntarte si hubo algo de lo que leí que quisieras actualizar. ¿Está al día? ¿Me quedé corto? Ya tal vez ya sean más de 15 años, tú me dirás, Carlos. ¿Qué tal? Hola Israel, hola a tu público. Realmente gracias por el espacio. De hecho que es un espacio que es muy conocido y yo creo que en esta conversación vamos a hablar de temas, sobre todo el tema de automatización de procesos y que nos va a de repente dar algunas líneas o luces sobre lo que trata este tópico. Acerca de mi experiencia, creo que lo has dicho bastante bien. Yo añadiría que como arquitecto empresarial, pues esta pasión que tengo con la arquitectura, pues ya la llevo alrededor de casi 10 años, enfocado en los temas de arquitectura. Y de hecho que en la arquitectura uno tiene varias especializaciones. Yo empecé por el tema de información. Hoy día el reto es mayor porque ahora soy un arquitecto empresarial. Pero creo que todo ese background me ha permitido hoy día, con este conocimiento, poder justamente en el eje de la automatización, poder contribuir, ¿no? Y sobre todo en la empresa donde actualmente laboro. Sí, concuerdo contigo, Carlos. Yo creo que en esta vida no hay atajos. O sea, yo creo que para llegar a ser arquitecto empresarial tienes que seguir pues el camino, ¿no? Tienes que empezar tal vez hasta desde la parte de software, luego arquitectura de un dominio y te vas especializando hasta llegar a ser arquitecto empresarial. Qué padre sería, ¿no? De la noche a la mañana decir, soy arquitecto empresarial sin haber vivido todas esas experiencias. Carlos, pues entremos en nuevamente, muchas gracias otra vez por aceptar y vamos a entrar en materia. Me gustaría preguntarte, pues primero lo más básico, ¿qué es la automatización de procesos? Porque creo que desde ahí viene muchas de las equivocaciones. Yo creo que viene desde el origen de que las organizaciones tal vez no tengan claro qué es la automatización. Para ti, ¿qué es la automatización, Carlos? A ver, creo que el tema de automatización, para ponerlo en contexto, es la utilización de diversas tecnologías o combinar varias tecnologías para buscar eficiencia en los procesos de negocio. Esto se puede traducir en tratar de reducir la participación de personas en actividades manuales, ¿no? Por eso que la automatización tiene un vínculo muy fuerte con la tecnología, pero no es una única tecnología, son varias tecnologías que participan para yo poder hacer esa automatización. No solamente, y mucho se habla del tema de RPA, pero en RPA solamente es una de las piezas, en realidad hay muchas más que seguro durante el transcurso del podcast lo vamos a comentar.
Correcto, Carlos. Oye, y bueno, ahorita que mencionaste un poco acerca respecto a las tecnologías, en tu experiencia, ¿qué dirías? O sea, ¿es inmediatamente ir a la tienda a comprar un automatizador de procesos, que por cierto he visto que hay muchos en el mercado, o previamente deberíamos de tener un trabajo de concientización? O sea, es decir, ¿cómo planchas el camino para que cuando entre el automatizador le sea más sencillo? O sea, ¿qué trabajos habría que hacer previamente a un automatizador de procesos, en tu experiencia? Mira, de hecho que para poder una empresa adopte este enfoque de automatización, ese proceso de adopción tiene que venir con algunos cambios y tiene que ver con temas de mindset, ¿no? El mindset también es importante, la cultura también es importante, porque el tema de automatización para mí involucra también la mejora continua. Y no es un concepto fácil de implementar, no es un fácil de cambiar. Como dices, hay herramientas que se venden muy bien pensando que son automatizadores, pero en realidad el cambio viene más atrás. ¿Y desde dónde viene? Desde primero identificar cuáles son esos procesos candidatos en tu organización que son necesarios, que mejoren, que sean más eficientes, que se reduzcan sus costos operacionales, que capturen más valor, para que eso impacte positivamente a la organización. Y esto solamente se hace a través de una priorización de procesos, donde tienes que establecer cuáles son esos procesos prioritarios que tú deberías combinar tecnologías para poder lograr una buena automatización. Luego, tiene un tema que también es no menor, que es el tema de skills. Hoy en día sabemos que las personas, me considero de esta generación que está también un cambio por el tema de transformación digital, pero donde muchos de nuestros skills eran muy especializados. Es decir, éramos muy orientados de repente a los temas de ingeniería, muy orientados a los temas de proceso, muy orientados a los temas de logística, pero hoy día las organizaciones, por el tema de la agilidad, buscan combinar también skills. Y en el tema de procesos, sobre todo en el tema de automatización, es necesario que el head de automatización de procesos conozca obviamente de metodologías de mejora de procesos, pero que también sea muy afín a la tecnología, para que sepa cómo aplicar. No todo pasa por la misma tecnología, pasan por varias tecnologías y hay que saber cómo aprovecharlas. También otro punto importante, hablando del tema tecnológico, es que tenemos que tener una herramienta que nos permita, pues, manejar el proceso end-to-end. Para mí, la pieza clave de toda automatización empieza con un BPM. El BPM considero que es el orquestador, y ese debe ser su rol, para poder lograr una integración end-to-end de los diferentes endpoints que muchas veces un proceso requiere para su automatización. Por ejemplo, consumir un API, por ejemplo, guardar un documento en un Content Manager, por ejemplo, aplicar reglas, por ejemplo, integrarse de repente a una solución de firma digital. Entonces, tenemos que tener una herramienta que nos permita orquestar todo eso. Y el BPM, dependiendo de la selección, porque este es un proceso de selección, tienes que elegir el BPM que sea más acorde a tu organización, que sea costo eficiente, de preferencia, cloud native, nativo en la nube, que tenga esta capacidad de elasticidad. Solo como comentario, muchas empresas empiezan con el tema de la automatización, de repente buscando algunas mejoras puntuales, y se dan en el camino en que esto los puede beneficiar, sobre todo cuando quieren ir a este escalamiento de transacciones, sobre todo del lado de venta, ¿no? Donde quiero vender un producto de muy poco de margen, lo que llaman el small tickets, pero no requiere una gran alta, digamos, transacción, ¿no? Entonces, ahí donde se hace más presente, y por eso mi punto es, si esa automatización me puede ayudar a reducir costos operacionales, también me puede ayudar a capturar valor. Tengo varias preguntas a partir de tu comentario, pero me gustaría empezar con tal vez la más pragmática. Y aquí la verdad es que te decía, Carlos, que al ser este espacio a título personal, donde no tenemos ningún patrocinador ni tenemos que seguir una línea, me gustaría preguntarte abiertamente, ¿cuáles son los BPMs que hay en el mercado y que tú tienes experiencia y que digas, pues con este me fue bien? Igual no vamos a hablar de los que tal vez no te fue tan bien, pero por lo menos si nos puedes decir cuáles son los BPM que tú has visto que hay. Y la otra cosa, porque también una cosa son los que están en Latinoamérica, porque supongo que en Asia y en Europa debe haber otros BPMs que a lo mejor no han llegado con nosotros, o tal vez la globalización ya nos alcanzó, pero no sé si nos puedes decir unas 3 marcas, no pasa nada aquí. Claro, de hecho, Israel, que la pregunta es muy buena. Siempre cuando estoy en algunos eventos y sobre todo en algunas charlas, surge esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el BPM más acorde a mi organización?
Yo creo que tenemos primero que setear una selección de criterios, tanto funcionales como técnicos, ¿no? Creo que si solamente abarcáramos los funcionales, empezaríamos a ver que los VPMs que más nos convienen son aquellos que tienen casi todas las capacidades, ¿no? Es decir, que integran la mayor cantidad de capacidades en la herramienta, ¿no? Hay en el mercado, y si vemos el cuadrante Gartner, vas a poder ver que como líderes aparece, por ejemplo, la herramienta BAU, que es el fabricante IBM, que es el Business Automation Workflow. También aparece Red Hat, PAN, con su producto PAN, el Process Automation Monitor, Management, perdón. Pero en realidad estas herramientas yo las catalogo más bien como que de la línea de VPMs tradicionales, entre comillas. Y te voy a explicar por qué. Sí. Porque muchas veces cuando nosotros adquirimos una herramienta que tiene todas las capacidades, eso también involucra que mi organización tiene que cambiar. Porque mi organización va a tener que, obviamente, no solamente tener de repente nuevos roles, porque estas herramientas, con las capacidades que tienen, te abren a que tengas, por ejemplo, un rol. Si yo voy a poner una herramienta que me pueda dar información en línea del proceso, pues voy a tener que tener un analista del proceso, que también esté investigando los indicadores. Por ejemplo, si yo voy a tener una herramienta con muchas capacidades, pues voy a tener que tener personas en mi organización que se encarguen y se enfoquen mucho en la mejora continua. Entonces, las herramientas más sofisticadas, tradicionales, te conllevan a eso. Sin embargo, muy pocas están preparadas. Y la verdad es que las empresas que empiezan a interesar por los temas de automatización, muchas veces su nivel de madurez todavía es el nivel muy básico. Entonces, para ellos es recomendable una herramienta que llamamos los VPM livianos. Okay. Estos VPMs que tienen las capacidades básicas, ¿no? De modelamiento, de despliegue de un flujo, de integración, una plataforma abierta que se integre a otras capacidades, ¿no? Como decía, lo de firma digital, como de gestor documental, como RPA, por ejemplo, pero que te permita a ti habilitar rápidamente procesos, automatizarlos, para que luego, a medida que vas madurando, puedas incorporar nuevas capacidades, algo así como capacidades add-ons, que vas incrementando. Sí, claro. Estos VPMs a la larga te llevan a una mejor experiencia y sobre todo una estrategia más sólida de cara a obtención de resultados o captura de valor, ¿no? Un VPM que esté en esa línea, que a mí me ha tocado la oportunidad no solamente de explorar, sino también de hacer pruebas de concepto, es Camunda. Camunda es un open source, su versión community, un VPM que tiene mucha, digamos, de las características que te he dicho, cloud native, una arquitectura abierta, escalable, elástico, como muchas veces uno busca, costo eficiente, que también tiene su versión enterprise, pero que en el mercado, sobre todo latinoamericano, está empezando a posicionarse, ¿no? Y se posiciona porque obviamente puede competir con los VPMs tradicionales a partir de una propuesta de valor que permite primero usar la tecnología, demostrar que funciona, para luego obviamente mostrar la captura de valor, donde ya seguro, si te interesan más capacidades de la misma herramienta, podrías ir adquiriendo, ¿no? De una manera, digamos, como add-ons, ¿no? Sí, y al principio en la pregunta te decía yo que de acuerdo a lo que yo he revisado en el mercado, he visto muchos VPMs, no solamente los que dice Gartner o Forrester o Infotech o estos analistas, sino que hay muchos otros más que de pronto no aparecen en los cuadrantes o en las olas de Forrester, no por malos, sino porque realmente tal de pronto su target es otro tipo de clientes, no empresarial. VPMs ligeros, como acabas de decir. Y una de las cosas que tú dijiste, Carlos, antes de que se te fuera la luz, antes de que hiciéramos el corte, bueno, a ustedes ya no les tocó ver el corte, a los que nos están escuchando y viendo por YouTube, pero bueno, ahorita Carlos tuvo que cambiarse de sala porque se nos fue la luz en la sala en la anterior. Pero algo que tú mencionaste es de que, siendo realista, no es que todos los años automaticen cientos de procesos. Todo depende del roadmap, ¿no? O sea, la priorización que tú decías. Y en esa priorización, Carlos, en tu experiencia, siendo de una manera muy realista y un ejercicio aquí muy de transparentes, ¿cuántos procesos puede llegar a automatizar una empresa? Sí, siendo realista. Una empresa, digamos, de tamaño razonable, como tal vez pues una aseguradora o un banco que tiene el músculo, ¿no? ¿Cuántos procesos puede llegar a automatizar? ¿20 o estoy exagerando? Y creo que vas con un porcentaje. Y habría que ponerlo entre proceso tu proceso, ¿no? Ya estamos algo muy teóricos, pero como tú dices, creo que si ponemos a una métrica,
yo diría que estamos apuntando a los procesos que están generalmente catalogados, que generalmente es donde se ve la captura de valor. Yo estaría hablando entre un 30-40% de tus procesos pueden ser automatizados. Y otro concepto que también me gustaría compartir es, no vas a poder automatizar el end-to-end del proceso. Muchos soñamos con eso. Muchos pensamos que la automatización debe ser completa, ¿no? Desde que se inicia hasta que se termina. Sin embargo, hoy día los procesos tienen una característica híbrida. Digo hoy en día porque de repente más adelante, con todo lo que estamos experimentando, ¿no? Ya la aparición de ChatGPT y otras cosas, puede ser que en un momento, efectivamente, ya pasemos no solo de procesos, automatización de procesos operacionales a temas ya cognitivos, donde seguro va a haber oportunidad de elevar, digamos, ese ratio, ¿no? Pero hoy en día los procesos son híbridos, hoy día necesitamos las personas, pero hoy día siempre el foco para utilizar o que las personas participen en un proceso tiene que ser desde el punto de vista de que me generan un valor. Por ejemplo, alguien que realiza una aprobación, digamos, validación, algo utilizando un juicio experto, analítico, ¿no? Porque en lo que es la captura de valor, en lo que es la captura de los datos, creo que ya hay herramientas que me están permitiendo extraer los datos de cualquier documento, sea un PDF, una imagen, un manuscrito, y que ya digamos que ahí ya nosotros tenemos que empezar a utilizar la tecnología para ya que esos roles, o al menos esas personas, pasen a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y Carlos, cuando dices que hoy en día tenemos procesos híbridos y que eventualmente algún día tal vez ya podamos tener procesos end-to-end, pero hoy en día híbrido te refieres a procesos donde ciertas actividades se llevan de manera automática, otras actividades se llevan de manera manual, y tal vez, y corrígeme si me equivoco, otras actividades las hace un robot, ¿no? Y así es como al final del día completas todo el proceso, pero digamos que hay que ser conscientes de que de pronto no vas a poder tener todo el proceso automatizado. Y eso es muy normal, o sea, no tienes por qué agobiarte o preocuparte de que no lo tengas. Así es, y creo que también es importante decir que así como hablamos del uso de tecnologías para poder automatizar procesos de negocio, pues los BPMs, muchas veces el rol que le dábamos anteriormente era como que la pieza clave, pero a la cual todos los procesos tenían que ir, todos los procesos que yo quiero de alguna manera, inclusive modelar, ¿no? Porque tenemos una herramienta que es en el proceso, que es la herramienta BPMN, ¿no? Donde nos permite modelar un proceso de negocio. Y ahí les comparto algo adicional, ¿no? Muchos me preguntan, ¿por qué cuando un proceso se automatiza, muchas veces no genera el resultado esperado? Bueno, les comparto algo, ¿no? Y me gustaría igual a ver qué opinas acerca de esto, ¿no? Lo que pasa es que el modelamiento de un proceso de negocio tiene un comportamiento humano, es decir, es un behavior human. Es decir, una persona es la que modela el proceso de negocio. Y esta persona lo va a hacer en base a, obviamente, una serie de experiencias, lineamientos que tenga, pero va a ser una persona que va, digamos, a entender el proceso y lo va a tratar de plasmar en esta herramienta de la mejor manera. Sin embargo, sabemos que si de repente tenemos otro modelador y le damos el mismo encargo, pues va a tener algunos matices diferentes. Entonces, es importante que el modelamiento del proceso de negocio, el primer input que recibe la automatización, tenga y se asegure con lineamientos, con buenas prácticas, ¿no? Que permita luego esto una buena implementación, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto donde tenemos que de todas maneras pasar por una experiencia donde la persona que nos va a hacer este modelamiento o grupo de personas, pues nos ayuden con ese primer entregable, ¿no? Y fíjate que no lo había visto de esa forma, Carlos. La verdad es que ahorita me hiciste reflexionar bastante porque, pues sí es cierto, al final del día la representación del proceso lo lleva una persona y esa persona la va a representar de acuerdo a su capacidad de abstracción que tiene y a su capacidad de razonamiento que le va a dar a la información que le transmite el dueño o la persona que ejecuta el proceso. Y como bien dices, podría llegar otro analista de procesos, otro arquitecto de procesos y podría tener una conceptualización distinta a la anterior. Y entonces, por eso yo lo digo muchas veces, diagramar un proceso de negocio no es trivial, o sea, no es como que, porque lo he escuchado de algunas personas que luego dicen, sí, pues nada más es cajita, gateway, cajita, mensaje, entrada, salida. No, espérate, créeme que eso es lo más sencillo. Lo más difícil es cómo transformo o cómo traduzco lo que me explicaron en una representación que cualquiera lo pueda entender y que otro sistema que va a automatizar el proceso
lo entienda también, porque si desde el origen viene ya viciado, pues la automatización de pronto va a estar viciada, ¿no? Entonces, pues sí, no lo había visto que al final del día es un tema humano, o sea, la persona que está diagramando el proceso, pues si no lo entendió bien, la automatización va a quedar mal, ¿no? Otro tema, Israel, que también hay que mencionar en el tema de automatización, viendo a lo que has comentado, es efectivamente hay dos momentos, ¿no? Yo hace un momento decía, necesitamos automatizar el TUI, no el ASIS. Que el ASIS es prácticamente recoger todos los problemas que se vienen presentando, digamos, en el proceso, y que obviamente no es lo ideal automatizar el ASIS. Automaticemos el TUI, pero para automatizar el TUI hay dos momentos. ¿Quién hace finalmente el rediseño de un proceso? Es los roles relacionados a personas que conocen el proceso de negocio, el negocio en sí, más obviamente una persona que lidera, ¿no?, este, digamos, tipo de enfoques para poder sugerirle buenas prácticas al momento de automatizar, ¿no?, de simplificar, de hacerlo, de darle grasa al proceso de negocio. Sin embargo, aquí es donde yo veo que existe muchas veces forzar a la organización, al negocio, a las áreas de procesos, a utilizar herramientas, por ejemplo, BPM para modelarlo en esta notación. Y yo creo que ahí es una primera fricción, porque el modelamiento de un 2B tiene que ser a través de una herramienta libre, que no te restrinja todas las posibles ideas que tú puedas tener. El tema de BPM es muy bueno, pero es restrictivo. Tú tienes que usar los objetos de una manera y los tienes que obviamente agrupar y los tienes que llevar a una manera. Si no, obviamente te empiezan a salir warnings, ¿no?, que estás haciendo algo equivocado. Pero aún no estás automatizando, simplemente estás pensando cómo quieres hacer ese nuevo rediseño. Entonces ahí tenemos que empujar que las organizaciones se den cuenta que este tipo de actividades deben hacerlas en herramientas que sean más colaborativas, que permitan estas iteraciones, y que luego que se termine ese trabajo, ese sea el insumo que, como se menciona, llevarlo a una herramienta BPM a través de esta notación, a través de un modelador que va a traducir eso, porque obviamente lo va a traducir, lo va a llevar a un modelamiento técnico, y a partir de ahí todas las integraciones que sean necesarias para poder obviamente hacer que esto funcione, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, los invito para que no se pierdan. En 2 episodios más justamente vamos a hablar de BPMN, y ahí vamos a hablar de sus ventajas y sus desventajas. Ahí vamos a desmenuzar la notación que Carlos nos ha estado mencionando, porque para quienes nos siguen por primera vez, seguramente se estarán preguntando, ¿y qué es BPMN? ¿No? Pues no es otra cosa más que el lenguaje de modelado de procesos que se ha utilizado por defecto en muchas de las herramientas que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, vamos a tener un episodio, Carlos, donde vamos a hablar solamente de BPMN con Elizabeth, si no me recuerdo, una chica que en su empresa utiliza mucho BPMN, y ahí vamos a ser muy transparentes y vamos a decir qué funciona y qué no funciona, porque claramente, como bien dijiste, pues sí, es un lenguaje y hay que seguir reglas y demás, pero eso también permite que tengas como esa libertad, ¿no? Que puedas tener esa amplitud. Oye, Carlos, y bueno, vamos a entrar a la pregunta del millón, porque pues tú sabes que este podcast se llama Hablemos de Arquitectura Empresarial, y quienes nos siguen, pues la mayoría son arquitectos, al igual que tú. ¿Dónde está la relación, dónde convergen arquitectura empresarial con la automatización de procesos? ¿Es una convergencia directa o en medio hay otras prácticas que funcionan como pegamento entre la arquitectura? Y permíteme, tal vez, y te doy la palabra para que nos expliques, tal vez no arquitectura empresarial, pero tal vez arquitectura de procesos, porque tú lo dijiste muy bien al principio, hay varios dominios, entonces tal vez tu respuesta podría decir, donde está el pegamento, donde está la convergencia, es en el dominio de la arquitectura de procesos con la automatización. ¿Cuál es tu experiencia, Carlos, al respecto de mezclar o de combinar estas prácticas? De hecho, que la arquitectura empresarial, si le queremos definir, es un análisis multidimensional, son varias dimensiones para poder obviamente generar una propuesta de solución. Pero todos los frameworks de arquitectura nos llevan a que hay que empezar por la capa principal, que es la de negocio, donde está el proceso, donde, digamos, el elemento importante es el proceso. Y si tú entiendes el proceso end-to-end a través de varias herramientas, que podría ser una, modelarlo, otra, entender obviamente cuáles son sus objetivos, otro, entender la visión que se tiene de ese proceso, obviamente vas a querer llevarlo a otro nivel, vas a querer llevarlo ese 2B. Para poder hacer eso, vas a necesitar la tecnología.
Es ahí donde encontramos la convergencia. El proceso de negocio se soporta hoy en día sobre varias tecnologías para justamente poder lograr ese resultado de valor. Dentro de eso, lo que más buscamos hoy en día es la automatización. Podemos buscar otras cosas, pero buscamos mucho la automatización. El hecho de que yo tenga la tecnología soporte o sea un habilitador para el proceso de negocio, requiere ya requiere, digamos, que la arquitectura empresarial entre a definir qué tecnologías son las que voy a necesitar para este determinado proceso de negocio. Como decía, es una combinación de varias tecnologías, pero hay que saber utilizarlas. En algunos casos, el BPM junto con RPA y otras tecnologías me van a permitir lograrlo, y en otras de repente necesitaré inclusive algunos sistemas, que estamos hablando de sistemas que están más del lado del sistema, para poder lograr esa automatización. Entonces creo que ahí es donde converge el tema de la arquitectura empresarial con el tema de automatización de procesos, porque hay un involucramiento de la tecnología para poder lograr esa, digamos, esa realización. Me explotó la cabeza con tu respuesta, Carlos, porque como que yo estaba predispuesto, o más o menos me imaginé por dónde ver tu respuesta, y cuando me dices que pues prácticamente son varias tecnologías donde tiene que haber un arquitecto uniendo todas las piezas, todos estos bloques para poder automatizar el proceso, yo lo estaba viendo más por el lado de que el analista o arquitecto de procesos diagramaba como tenía que diagramar o en la herramienta que fuera, como bien comentaste, y luego se lo pasaba al desarrollador o al experto en automatización para que tomara el archivo y lo automatizara. Yo pensé que por ahí iba, y de hecho lo comentaste brevemente, pero va más allá, o sea, porque cuando uno automatiza y lo que tú decías, ¿no? Como ya es una combinación de varias tecnologías, pues tiene que haber un arquitecto que vea que todas esas tecnologías converjan, que se comuniquen con APIs, con web services, con etcétera. Entonces, sí, la verdad es que de pronto como que pensé que la respuesta iba a ser por un lado, y me explotó la cabeza cuando empezaste a explicar, ¿no? La importancia que tiene la arquitectura. Oye, Carlos, pero ¿qué sigue después de la automatización? Es decir, ya, ya automaticé un proceso, como haya sido, híbrido, todo a través, usando una herramienta de estas que vienen en el mercado, con robots, etcétera. Pero luego, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el siguiente paso después de la automatización? A ver, yo creo que hay dos elementos que necesitamos igual en todo proceso de automatización, verlo es, primero, que si vamos a adoptar este enfoque, tiene que ser algo continuo. Por lo tanto, por eso es importante tener un roadmap vivo que nos ayude a seguir con el siguiente proceso. Ahora tú me preguntarás, pero ¿cómo hago para que un proceso, un roadmap de procesos permanezca vivo en la organización? Necesitamos definir un modelo de gobierno, ¿no? Eso también nos dice la arquitectura, un modelo de gobierno que me ayude a mí. ¿Cuál es la mejor forma para yo poder escalar en el tema de automatización de procesos? Porque muchos nos quedamos con el proyecto, ya automaticé uno, ya demostré que funciona y ahí me quedo. Pero ¿cómo le doy continuidad? Necesitas un modelo de gobierno y un ciclo de vida de implementación donde identifiques claramente cómo vas a hacer eso. Hoy en la agilidad a veces pensamos que lo llevamos a un squad y que empiece a implementar, pero nos corremos el riesgo de que estos squads puedan implementarlo y saltarse algunas reglas o lineamientos que he definido. Y a veces decimos, no, busquemos un equipo o un squad que centralice todos los cambios o todas las documentaciones, y eso se vuelve un cuello de botella. Entonces tú sabrás que ningún polo opuesto es bueno, entonces hay que buscar un modelo híbrido o federado donde tengas una COE de automatización de procesos, donde definan lineamientos, donde vean la evolución de la arquitectura, donde participa activamente en lo que yo considero, te decía, lo más importante, que es vigilar que se haga un buen modelamiento del proceso de negocio. ¿Sí? Y luego, obviamente, en los squads que se hoy día habilitan en las tribus, tener pues las personas, vamos a seguro requerir desarrolladores, el especialista de la plataforma BPM, QAs, UX, que me permitan implementar justamente esto que he diseñado en esta versión 2B, ¿no? Correcto, Carlos. Muchas gracias por la respuesta, y aprovecho para agradecer a todos los que han estado apoyando este proyecto. Gracias a los que le han dado clic a la campanita. Ya somos casi 1,300 personas en el canal de YouTube y alrededor de 19,000 en nuestra página de LinkedIn. Entonces, muchas gracias a todos. Carlos, me gustaría ya ir cerrando este episodio con, pues,
una de las preguntas que me han hecho en otros episodios o que en algunas mesas de discusión han salido y me gustaría saber tu opinión al respecto. Me gustaría que nos dijeras cuáles son 2 claves de éxito, 2, para automatizar un proceso. ¿Cuáles son las 2 claves? No las más importantes, sino las que en este momento tú te acuerdes, ¿eh? Así que tranquilo, las que tú te acuerdes que yo me acuerdo que esto. Y también, haciendo un ejercicio aquí de transparencia, Carlos, 2 errores que las empresas cometen a la hora de automatizar el proceso, ¿sí? Que luego puede ser la misma, porque ya hay quienes nos han dicho, la clave es esto, el error no es tomar en cuenta la clave. Entonces, pero como tú gustes, 2 claves de éxito y 2 errores que las empresas cometen. En tu experiencia, Carlos, ¿qué dirías que son esas 4 puntos? Como primero, pondría que el primer elemento clave es conocer bien el proceso. Forma detallada. Y te explico por qué. Nos hemos enfocado mucho en conocer el proceso desde el punto de vista de quien ejecute el proceso, pero no de quien recibe el proceso. O sea, a quien le entregamos, que también es parte importante, un actor, a veces no hacemos el doble clic. Y es importante, porque nos vamos a dar cuenta que algo que para nosotros puede generar valor desde el punto de vista de simplificarlo, podemos estar afectándolo. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de que si vamos a hacer una automatización de un proceso, tenemos que conocerlo detalladamente. Ese conocimiento detallado luego me va a permitir proponer una mejor solución, porque voy a tener ambas perspectivas. Ese es uno. Lo segundo, yo diría que está relacionado a no presentar resultados, es decir, la captura de valor. Cuando yo hago un ejercicio de automatización, lo que se espera es que basado en los OKRs o KPIs que he definido, efectivamente esta organización esté consiguiendo los resultados. ¿Y por qué es necesario presentar los resultados o capturar valor? Porque eso va a dar pie a que pueda generar más tracción en la organización y por lo tanto seguir automatizando, ¿no? Porque van a ver que es un enfoque válido, que es un enfoque que genera valor y por lo tanto va a ser muy sostenido en el tiempo, ¿no? Por eso empecemos por una adopción, yo llamo siempre en espiral, vamos de menos a más, pero vamos siendo concretos y sólidos a medida que vamos implementando 1, 2 y así en la lista que haya definido. Yo creo que esos son 2 elementos importantes, ¿no? En los proyectos que he estado, que digamos que hemos tratado de asegurar el resultado y el conocimiento del proceso. En cuanto a errores, pues un error muchas veces es primero comprar la tecnología antes de saber para qué la vas a utilizar, ¿no? Y eso a veces sucede porque pues pensamos mucho que, voy a decir una frase que de repente muchos arquitectos lo saben, ¿no? La PPT, pues te promete todo. Sí, Sin embargo, creo que en la realidad, cada organización, y he estado en varias, pues tiene, digamos, diferentes problemáticas, tiene un diferente ecosistema, inclusive es bueno saber que a veces venimos de una organización donde ya tiene una serie de aplicaciones, plataformas, pero todo eso también a veces se complica, ¿no? Por la necesidad de integrarlo hoy en día. Entonces, cuando nosotros compramos una herramienta, muchas veces no nos damos cuenta cómo hay que, digamos, conectarla con las demás. Y eso nos trae un problema, porque luego hay que hacerla, hay que forzar la herramienta para utilizarla, te dicen, pero que finalmente terminas proyectos donde la captura de valor o de repente inclusive por la rigidez a veces de la herramienta, porque solamente digamos, pudiste valorar ciertas cosas y no el completo, por eso digo, hay que hacer una evaluación tanto funcional como técnica, pues te llevan a un resultado negativo, ¿no? Y el otro punto que creo que también es importante es el compromiso de las personas que participan en el ejercicio de la automatización. Yo te voy a contar una experiencia que tuve en la empresa donde llegué, donde lo primero que observamos acerca de este tema de BPM era el back level, del tema de la obsolescencia. Sin embargo, eso te habla simplemente de paso de tecnología por migración. Migrar un proyecto o un flujo de una plataforma A a una plataforma B simplemente te lleva a repetir los mismos errores. Entonces, cuando existe eso, son proyectos de TI. Y lo peor que puede suceder es que un proceso de negocio, alguien piense que es un proyecto de TI. En realidad es un proyecto de negocio. Y ese proyecto de negocio tiene que ser de una manera que estén convencidos que esto les va a dar valor. Y el convencimiento pasa porque los cambios que se proponen muchas veces son cambios donde hay áreas o errores que van a desaparecer por el producto de la automatización. Entonces es importante socializar esto a los stakeholders principales y al negocio para que estén contigo en ese frente de batalla donde el cambio a veces no va a ser fácil, pero si vamos
digamos, mostrando resultados y vamos de menos a más, yo creo que se va a dar. Eso es un tema de una adopción y a veces adaptación, pero hay que hacerlo. Sí, y este último punto que acabas de decir, Carlos, es bien importante, ya que si no tenemos el apoyo de los stakeholders y de pronto no supimos justificar a través del business case, pues se vuelve bien difícil, ¿no? Y como dices, tú termina siendo un proyecto de tecnológico meramente y claramente la adopción o la automatización de un proceso no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de negocio completamente. Carlos, pues nuevamente muchas gracias por haber participado en este episodio. La verdad es que estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Sé que, y corrígeme si me equivoco, te pueden buscar en LinkedIn con Carlos Chávez Broncano. Sí, correcto. Para que ahí te sigan preguntando acerca de la automatización. Además, y también, corrígeme si me equivoco, eres docente, ¿no? Creo que das clases en alguna escuela. Sí, la docencia la tengo hacia alrededor de 7 años. Justo soy docente en una universidad donde fue mi casa de estudios. Ahí doy ¿Cuál cursos es? relacionados. Es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ok. Y en esta universidad estoy dando cursos relacionados a arquitectura empresarial, temas de software, temas de desarrollo de programas, ¿no? Y también temas relacionados a lo que es BPM, ¿no? Que tiene que ver con la automatización de procesos. Oye, Carlos, entonces podríamos darle 5 puntos extras a los alumnos que vean este episodio y 10 puntos a los que se suscriban al canal, o es Por mucho pedir. supuesto. Pues ya escucharon, para los que están estudiando con el profesor Carlos Chávez, si le dicen que lo vieron en este podcast, les va a dar un punto extra, Entonces, Carlos, nuevamente, la verdad, muchas gracias, te agradezco bastante. Gracias por apoyar esta iniciativa que, como te dije al principio, es a título personal. Es un proyecto que lo hacemos solamente por el amor a la práctica de arquitectura empresarial, y todas las prácticas que están alrededor de la arquitectura nos apasiona. Espero que lo hayas disfrutado y pues no nos despedimos, seguimos en contacto, nos vemos en el próximo episodio y seguramente, si Dios lo permite, podríamos grabar otro episodio más adelante, Carlos. Por supuesto que sí, gracias Israel. Gracias por este espacio para transmitir este conocimiento y espero que las personas que se interesen en este tema pues hagan justamente crecer este conocimiento, ¿no? Porque es algo que hoy día las organizaciones lo necesitan mucho. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hablemos de arquitectura empresarial. Bye.